Don José. Yo quisiera saber cómo hace Katy para sorprendernos agradablemente todas las mañanas. Tiene un vestido de minis lunares rojos. Moteado, que le dieran en mi tierra. Sí, y los aretes rojos que la hace más bonita. Para ustedes, Katy Dolan de su mejor forma. Oiga, Fernando, permítame leerle unas palabras que pronunció ayer Martín Torrijos. Comparto lo que dijo Martín Torrijos. Déjeme cambiarme los lentes para leerle. Omar Torrijos, 38 años. Un minuto para decirle. Hace 38 años, la muerte del general Omar Torrijos nos produjo, dice Martín Torrijos, un dolor devastador y la incertidumbre se apoderó de nosotros, puedo decir que de la mayoría de los panameños. En una vida meteórica, a sus 52 años, el viejo había cumplido una buena parte de sus metas. Nos dejó un Panamá libre, independiente y soberano, lleno de dignidad, de orgullo y de nuevas oportunidades que hoy vivimos para alcanzar el desarrollo y la felicidad de los panameños. Fue capaz de recuperar el canal y la esperanza de los panameños. De allí surgió una buena parte de lo que fuimos, lo heredamos de la visión y el ejemplo del hombre más lúcido y visionario del siglo XX, dijo Martín. ¿Qué hicimos con esa herencia? Se pregunta. Con esa responsabilidad que recayó sobre nuestros hombros el 31 de julio del 81. Es una pregunta que requiere de una reflexión serena, profunda, individual y colectiva, no para recriminaciones, sino para correcciones, para construir. Pero más que una reflexión del pasado, esa pregunta es esencial para determinar lo que seremos o dejemos de hacer en el futuro. Hoy, a 38 años de su partida, muchos de los retos que nos dejó aún no se han logrado. Martín Torrijos, ayer. Saludo a Martín. Ajá. Oiga, primero quiero darle un consejo, aunque no me lo ha pedido, a nuestro amigo Carlos, del ministro de Cultura. Aguilar. Carlos Aguilar. Yo creo que si hay alguien que tiene un profundo aprecio por el valor de la cultura y lo ha vivido, somos los que en las generaciones, en la lucha anticolonial, hicimos uso de ese poderoso instrumento para elevar el nivel de conciencia. Pero cuando Carlos dice que va a llevar la cultura... nivel de conciencia, crear una identidad que los panameños no teníamos. Eso es parte. Sí. Cuando él dice que va a llevar la cultura a todo el país, le quiero decir que la cultura es todo lo que el hombre hace. Claro. En nuestro interior hay cultura. Es las raíces de nuestra nación, están allí, Carlos. Lo que no está es que los gobiernos no cuentan con esa fuerza poderosa. No le dan la importancia. Y también la cultura culta, que creen que cultura solamente es esa... Sí, no la bullaranga nada más, no. Pero no, es todo el conjunto de cosas que hace la cultura. Cultura es todo lo que el hombre hace, hombre y la mujer. Que no es la cultura no es masculina. Los poetas, las poetisas, nuestros cantores. Lo que sucede es que no le prestamos atención. Pero además de eso, nuestros partidos se han vuelto incultos. Porque ni siquiera pueden entender nada las raíces de donde estamos. Por eso es importante. Aquí se han hecho grandes avances en la cultura, en el área metropolitana, por ejemplo. Yelderú, una militante de la cultura. Pero aquí hay decenas de panameños y panameñas que están dispuestos a aportar, de todas las edades. Entonces, lo que hay que impulsar el papel de la cultura en la transformación del país. Solo como una contribución. Y no elevar el nivel de expectativa más allá. No es un problema, no es nada más un problema de recursos. Sí. Es un problema de cómo nosotros usamos la imaginación. Porque, Carlos Aguilar, las formas de luchas políticas son infinitas. Pero sin cultura, sin diseminar la cultura, no hay identidad, que es lo que plantea Fernando. Esa es la pérdida más importante que nosotros hemos tenido. Y ahora con la globalización y el pensamiento único ese social, si nosotros no sí, desaparecemos. Y con la nueva revolución industrial tenemos que incorporar ese elemento importante. Usted se fija que la mayoría de la gente que habla y que escribe, todos los que protestan, pocos dirigentes políticos, pocos, hay dirigentes políticos que sí impulsan la cultura, ¿no? Le digo, por ejemplo, en nuestra área metropolitana,
el teatro, que es una de las formas de expresión de la cultura más importante de comunicación. O sea, ha tenido un desarrollo importante. Bien. ¿Es un avance lo que se está haciendo? Sí. Pero hay que entender lo que queremos hacer para hacerlo bien. Oiga, ayer se dio una reunión entre la señora Procuradora General de la Nación, la licenciada Kenia Porcel, y el licenciado Rolando Mirones, ministro de Seguridad, que se hizo acompañar de la dirección de la Policía Nacional y de la DIJ. Mucha expectativa en esa reunión. Y una reunión de esa naturaleza, uno mide la reunión por los resultados. Le decía que uno de los grandes problemas que viven los países nuestros es la incertidumbre. Y uno de los grandes problemas de la incertidumbre en nuestro país es la pérdida de institucionalidad. Creo que la reunión fue exitosa. Creo que el manejo que hizo el ministro en sus explicaciones públicas fue excelente, porque pudo poner en perspectiva y bajar el nivel de la tensión en la búsqueda de la solución en el camino de tener un sistema del Ministerio Público, un sistema de investigación apegado a la ley y a la Constitución. Creo que la reunión fue positiva para disminuir la tensión nacional y la imagen internacional de Panamá. Hay quienes apuestan a que esa reunión, apostaban pues, a que esa reunión iba a ser máscara contra cabellera y íbamos a quedar nosotros peleándonos. Y como no pasó, entonces no están entendiendo lo que está ocurriendo. Lo que quiero decirle es que creo que el ministro, lo escuché completo y lo grabé y lo vi varias veces. El ministro Mirones lo hizo muy bien, tuvo un buen manejo y es en la cooperación, es en el entendimiento en que podemos resolver los problemas, pero hay problemas que resolver, que fueron heredados, que son minas puestas que debemos desactivar y solo se pueden desactivar. Entre los poderes se entiendan que lo primero que debemos hacer nosotros es hacer lo necesario para lograr la estabilidad política y crear bases para hacer un movimiento unitario en las reformas básicas que este país requiere. Y ello pasa por volver a la legalidad y a la constitucionalidad. Bien, mi interpretación de esa reunión es que fue una reunión positiva. Pero por otro lado, y paralelo a eso, o intentando sustituir una pelea que se le fue de las manos, y quiero felicitar al presidente Cortizo, porque él fue parte de esta estrategia, no tengo la menor duda. Creo que el gobierno lo hizo bien, creo que la Procuraduría entendió lo que estaba ocurriendo. Y yo espero mejores resultados de los entendimientos para llevar al país a la calma necesaria. No se hace justicia en medio de la gritadera, ni de los juzgamientos que tienen la intención no de hacer justicia, ¿no?, sino de hacer linchamientos. Damos paso a eliminar el lawfare para caer en la legalidad, en la justicia. Dejemos que el sistema funcione, pero todos tienen que poner una parte para ello. Fíjese que en esto de la incertidumbre se ha elevado ahora a nivel de categoría importante una matriz de información dirigida a eliminar por desinformación y por campaña a la Asamblea Nacional. Fíjense los ejemplos nada más de cómo esto ha actuado en algunos países del mundo. En Perú, hace unos días, el presidente, en un solo plumazo, en un discurso, mandó a quitar la Asamblea para que ella misma pase un decreto para cerrar la Asamblea y llamar a una nueva elección. Resultado, aumentó la incertidumbre, cayó la moneda. ¿Usted recuerda cuando Lucio Gutiérrez quiso romper la institucionalidad? Resultado, cayó Lucio Gutiérrez y Ecuador ha caído en un tumulto. Mire lo que está haciendo el actual presidente. Sigue de tumbo en tumbo. Mire lo que pasa en Brasil. Entonces, esta matriz de información contra la Asamblea Nacional no tiene la intención realmente de devolvernos la institucionalidad en lo absoluto. Acabamos de pasar un proceso electoral. No tenemos un mes
de que las nuevas autoridades electas, en esa asamblea hay 56 diputados nuevos. Usted tiene derecho a criticar la Asamblea Nacional. No sé, lo que estoy planteando es que ahora mismo hay una matriz informativa, incluso de oportunistas que llegan a montarse en una coyuntura, todos a pegarle a la Asamblea. No importa lo que pase en el país. Usted quiere mirar esto, mire el nivel en el atrapamiento político que está España, ante la incapacidad de la dirigencia política de entender, por ejemplo en España, que lo que requiere España es acuerdos entre los dirigentes políticos pensando en España. Sí. Lo que requiere Panamá no es cerrar la Asamblea ni destruir la Asamblea. Lo que requiere Panamá es un entendimiento político que bajo la dirección del gobierno del señor Cortizo, que ha ganado las elecciones y que todas las fuerzas reconocieron su victoria, nosotros podamos hacer cambios estructurales que vayan devolviéndole paso a paso la institucionalidad al país. Todos los que quieran empujar el caos tienen la intención de ocultar sus verdaderas intenciones. Si no, pregúntenle a los bolcheviques, a todos los que han hecho movimientos Y sí, y esto como no de es... banderas de una cosa, terminan haciendo la contraria. Y eso es entretenernos a nosotros. Por ejemplo, a mí me gustaría ver al señor Lombana, en vez de estar protestando frente a la Asamblea, me gustaría verlo discutiendo el tema de la educación. Me gustaría verlo en Chorrera discutiendo el problema de la juventud y de la seguridad. Y el transporte. Y de transporte. Bueno, Mayín, entendiendo lo que está ocurriendo, siendo una militante de la institucionalidad, ha propuesto una lucha contra las mafias del transporte. Bueno, es que eso es lo que nos interesa a los panameños. A mí me gustaría, yo no veo en la matriz comunicacional los problemas del país. Veo una manipulación de los problemas. Entonces, cuando uno hace una crítica de esto, comienzan entonces la caedera de Twitter y las descalificaciones, porque no resisten la crítica. Yo me opuse y me opongo al manejo que le dio un cuadro de la capacidad y de la experiencia del diputado Ábrego, el de Chorrera, ¿cómo? Roberto Ábrego, un hombre con gran experiencia. El manejo de ellos a la comisión de credenciales, impidiendo que hablaran los muchachos nuevos, me parece una tontería. Si tú tienes mayoría, dale espacio a la gente que se hable. La asamblea es la olla donde tú tienes que dejar que la expresión se den para que no ocurra la explosión social. Nosotros necesitamos debatir las cosas. Discrepar no es malo. Eso es lo bueno. Esa es la democracia. Entonces, esta matriz comunicacional que se ha disparado contra la Asamblea tiene un solo objetivo: mantenernos entretenidos en una lucha institucional que no nos lleva a atender las reformas fundamentales. Pero digo, es que también hacerlo igual que Puerto Rico, cuando acaba de pasar lo de Puerto Rico es lo que nosotros hemos dicho aquí hasta la saciedad. Lo de los Telegram, eso fue la gota que colmó el vaso. El vaso estaba lleno de otras cosas ¿Sí, cómo no? que no vienen a cuento y que no son la realidad de Panamá. Claro, Puerto Rico, por ejemplo, hacía 10 años que estaba en una crisis económica. Había, por ejemplo, se había declarado incapaz de pagar, no se podía acoger a la ley de quiebra porque no se lo permiten las legislaciones, porque es un estado, es un híbrido. Encima el paso de un huracán. Y viene María y se acaba de destruir todo. Pero además de eso, las direcciones políticas rompieron la institucionalidad. Entonces, es la acumulación de cosas que no han pasado en el país. Es por eso que, para mí, con responsabilidad, más vale un paso en firme en la dirección correcta, y creo que el presidente Cortizo dio un paso importante al bajar la tensión para poder tener capacidad de resolver el problema estructural. Y ahora le elevan la matriz de comunicación contra la Asamblea en una forma violenta. Yo pregunto, si eso es así, ¿por qué no concentramos la guerra en la Contraloría General de la Nación? Exacto. Vale. Porque usted le está echando la culpa a la Asamblea, mi amigo Lombana. Pero ¿quién firmó las planillas? En todo caso. Pero eso va a resolver el problema estructural del país. Acabamos de pasar un proceso electoral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una propuesta de cambio constitucional.
Tenemos que ir al fondo de ese tema. Entonces la idea es debilitar a los diputados, en su conjunto entonces, utilizando individualidades para reducir la capacidad de transformar la nación. Claro, las fuerzas atrasadas siempre creen que ellas tienen la razón. Siempre, y nosotros nos proponemos en cambios graduales, firmes, en la dirección correcta. Para poder hacer esos cambios, ¿qué necesitamos, estimados televidentes? Necesitamos calma, necesitamos paz, necesitamos devolvernos la confianza en nosotros mismos. Este es un país, estimados televidentes, que fue capaz de arrancar de su corazón la bandera del neocolonialismo a la potencia más importante. No por Torrijos, no, fue por unas generaciones, una lucha generacional. Torrijos simplemente fue el abanderado del último tramo. Entonces, fuimos capaces de crear una sociedad que en medio de la crisis global tiene un conjunto de oportunidades importantes, pero hoy nos han reducido, ¿no es así?, a un nivel intelectual en la lucha política tan bajo y nos quieren llevar de la mano, prendido, de conflicto en conflicto. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos liberarnos de esa maldición del virus de la división que se ha apoderado de la sociedad y del reduccionismo intelectual en que nos ha asumido las redes sociales. El simplismo, más bien. Sí, el simplismo y los opinólogos que sin ver ir a la profundidad prefieren la descalificación. Muera Sansón con todos los filisteos adentro. No. Lo que nosotros tenemos que actuar. No, y que me pongan a mí después, en base Claro. en base a la ruina, yo voy a coronar. Y por eso que estos últimos 5 años, yo lo decía ayer, una de las grandes deficiencias políticas de Varela, quizás la más grande, probablemente por eso no se ha recordado como estadista, es que no entendió la coyuntura en que él llegó. Y situó al país en una lucha en la que estábamos mirando para abajo. Bueno, ahora Cortizo está en una coyuntura en la que él tiene que mirar hacia el frente. Con una gente, con una expectativa. Y la primera cosa que eso... Y una paciencia cortísima. Claro, y tiene que armarse de paciencia, tiene que armarse de poder conllevarse con todas las fuerzas, en un país donde ya criticar cualquier cosa es ser anti todo. Porque la reducción, ya lo están obligando a uno hasta que salirse de las cuentas de Twitter porque da pereza. Entonces creo que los mensajes están llegando. Ojalá el presidente de la República nos sorprenda positivamente, reuniéndose pronto con las estructuras políticas del país, reuniéndose pronto con sus diputados. Ojalá los partidos políticos se reúnan con sus bancadas. Yo estoy en contra del acoso político a los jóvenes de la bancada independiente, pero también estoy en contra del acoso a los diputados del PRD y del panameñismo y del Cambio Democrático. Yo no puedo estar a favor. Este es un problema tan complicado. La Asamblea tiene que manejar. Fíjense lo que tiene que manejar. La ley de APP, que desde el punto de vista mío constituye un importante elemento para impulsar el empleo, elemento fundamental en las decisiones que vamos a tomar en el mediano y corto plazo. Tenemos que ver la nueva ley de contrataciones públicas, tenemos que ver las reformas constitucionales, tenemos que ver las reformas a la Caja del Seguro Social, el nuevo presupuesto, el replanteamiento de la educación, el replanteamiento de normas bancarias. Por ejemplo, nosotros tenemos que estudiar cómo hacer más eficientemente nuestros bancos y cómo quitar todas esas normas que se le han puesto a los bancos que le hace casi imposible a los panameños. Incluso vaya usted, un muchachito de 18 años, intente usted a darle a un nieto suyo $1000 para que abra una cuenta en cualquier banco, para que usted vea. Lo investiga más que un criminal. Nosotros tenemos que romper esa estructura que hemos creado, que lo que hace, mire, esta reducción de tasas de intereses no se va a reflejar en Panamá, porque Panamá, el centro financiero, tiene otros costos más por la medida que nosotros nos hemos impuesto en la llamada lucha anticorrupción, porque a nombre de la lucha anticorrupción queremos violentar todos los procesos
Nada más mírese el caso de Ricardo Martinelli, es emblemático. Defectuoso proceso que se armó desde la Corte Suprema de Justicia. Entonces, yo le digo con toda seriedad, ustedes pueden seguir, afortunadamente el país no le está prestando atención, ¿no? Lo de Puerto Rico no es una edición que nosotros vamos a hacer porque una de las cosas que usted debe leer, por ejemplo, en la ideología de la pequeña burguesía y de la burguesía, una de las características es sus bandazos. Un día están con la derecha, otro día están con la izquierda, pero siempre están en lo radical. Entonces, ¿quiénes hacen la orientación de los países? El medio, las fuerzas motrices de la sociedad. Nosotros tenemos que estar preocupados por el sector agropecuario, preocupados por el futuro de los indígenas, preocupados por la salud pública, preocupados porque nosotros hagamos las reformas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que estar preocupados por generar empleo y oportunidades para nuestros jóvenes, mejorar la educación, mejorar la reforma, hacer una reforma integral de nuestra educación superior, de las universidades. Tenemos que estudiar a fondo la Universidad de Panamá para hacer una reforma. Tenemos que hacer que nuestros jóvenes participen en la construcción, ¿no? Pero es más fácil la destrucción. Les señalo esto porque ayer dimos un paso importante y por eso creo que el presidente Cortizo actuó en medio de una compleja situación que era una especie de bomba que se montó para desviarlo de un camino. Para mí, el camino de las reformas no es que no implica que no haya discusión, no, al contrario. Tenemos que elevar el nivel de la confrontación política, ideológica, pero también aportar a lo que viene. El futuro no lo construye una sola organización política. El futuro lo construimos entre todos. Así es. O lo destruimos si dejamos que un pequeño grupo con poder de comunicación tenga la capacidad de llevarnos a una confrontación entre hermanos. Los resultados usted lo ven aquí. Mire lo que está pasando aquí mismo, en nuestra Colombia, en nuestros amigos. Mire lo que está pasando en Costa Rica, en Centroamérica, en Venezuela. Miren alrededor suyo. ¿Qué es lo que usted ve? Caos. ¿Impulsado por quiénes? Por los que no entienden que los procesos políticos son producto de consensos. Nosotros tenemos experiencia. Nosotros construimos un consenso para eliminar uno de los problemas más graves. Puerto Rico no ha podido levantarse de su estatus colonial. Y eso limita la capacidad de Puerto Rico de resolver la crisis. Y se generó una nueva situación. Yo creo que las fuerzas creativas de Panamá deben ser utilizadas para la reforma. Nosotros tenemos una infraestructura humana, física, construida por todos nosotros, para un país con un mayor grado de libertad y de felicidad.